Bueno, el tema de hoy es un tema, ¿cómo pudiéramos decir? Un tema que tiene un propósito. Es decir, hablar de un asunto, de un motivo, de una razón que nos posibilite a nosotros entender los procesos históricos y señalar lo que se ha hecho equivocado. O sea, el tema nuestro, si no deja una enseñanza o por lo menos una sugerencia, para nada sirven estos videos. Estos videos tienen que ser determinantes en cierto sentido, que el que los vea, que le ponga gana, por lo menos le encienda la curiosidad, averiguar más. O sea, enterarse de cosas que no se hablan, de cosas que no se han planteado, situaciones que realmente han cambiado el mundo y que han pasado por el lado de nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, ese hecho que nosotros tenemos posibilidad de desarrollarlo, son el motivo de estos encuentros. Mucha gente no se da cuenta, o a lo mejor el problema es de uno, que no tiene capacidad para transmitir realmente lo que debiese transmitirse. Entonces hay una cantidad de causas que hacen que muchas cosas nosotros no podamos desarrollarlas realmente con, digamos, con la intensidad que las cosas requieren y demandan. Por ejemplo, fíjese que una de las grandes revoluciones de la historia, de las grandes revoluciones de la historia contemporánea, es la revolución que produce Mao Zedong. Mao Zedong inicia una campaña, o sea, la famosa marcha de Mao empieza en el 34, en el 35, o sea que empieza una lucha política por muchos años, intensa. Pero la consolidación de esa marcha, de esa lucha, se debe a varios factores. Varios factores que, uno de los factores fundamentales es que Japón es derrotado en la Segunda Guerra y eso permite que el comunismo, o sea, esa secesión quede liberada. O sea, Japón había condicionado a China, pero los aliados triunfantes con tal de derrotar definitivamente a Japón, apoyan a Mao y Mao llega al poder por tanta lucha en el 49. Entonces toma el poder el gobierno en el 49. Entonces esa posibilidad generalmente no se ha estudiado, o sea, para aplicarlo en nuestra política moderna. Pero el caso de nuestro lineamiento no es hablar de Mao ni las cosas, sino de los acontecimientos que se producían prácticamente en manera simultánea. Perón inicia su revolución en el 45, es decir, Mao lo hace después, 4 años después, en el 49. Fíjese qué coincidencia tienen las dos revoluciones, una que había sido cruenta y violenta, y otra incruenta e ideológica. Mao lo había hecho enancado en los principios, digamos, del socialismo utópico, aquel del siglo XV, XVI de Sismondi, que después fue actualizado con Owen y con los nuevos que trajeron la teoría de la filosofía socialista a la actualidad. Pero lo nuestro, el peronismo, es otra posición, es una posición incruenta, filosófica, doctrinaria, en fin, distinta. Ahora, fíjese las cosas cómo suceden, porque yo siempre que trato de explicar algo me baso no en el desarrollo de una teoría filosófica, sino en los resultados, porque esos son los que en última instancia pudieran decirte qué hablan de lo que uno realmente propone. O sea, fíjese los resultados de China con su revolución y los resultados del peronismo con su revolución. ¿Qué falló o qué se acertó? Eso es lo que nosotros debiéramos averiguar. O sea, para nosotros, y considerado desde todo punto de análisis, la revolución peronista, o sea, el justicialismo, el peronismo es una cosa perfecta. Y sí es cierto, no es, es justicia social, es lo que persiguió toda la humanidad desde el tiempo de las primeras evoluciones desde la Mesopotamia. O sea que
Siempre se buscó, los griegos, los persas, los egipcios, los griegos, todos buscaron justicia. Pero a medida que avanzan los tiempos y el conocimiento, y que llega la imprenta, que llegan, en fin, los medios de comunicación y todo, o sea, ha sido siempre buscar la justicia de las mayorías, la justicia social para las sociedades. Nosotros, como peronistas, justicia social, independencia económica para poner la capacidad de decisiones estratégicas en beneficio de lo que nosotros consideramos que para lograr la justicia social se requiere, que es tener una independencia económica para disponer de la riqueza que uno tiene, porque no va a tener una independencia económica basada en préstito, por ejemplo. O sea, el único puede tener independencia económica en un país si tiene la explotación y el comercio de su riqueza. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora no podemos lograr la independencia económica en la Argentina porque no tenemos riquezas en nuestras manos. O sea, nosotros tenemos que estar para mantener un equilibrio social con dádivas, con ayudas. Entonces no va a haber nunca independencia económica, y menos, ni soñado, soberanía política. Si estás endeudado, si tenés el país enajenado, por ejemplo, en el caso nuestro, un 80%, es utópico soñar cualquier tontería. O sea, pero esto hay que analizarlo, porque la gente nuestra, los peronistas actuales que están en el gobierno y los que están batiendo el parche, no analizan esto. O sea, se enancan en la filosofía doctrinaria de Perón, pero no analizan si hay posibilidades. O sea, Perón hablaba de justicia social y de independencia económica porque nosotros no dependíamos de nadie. La independencia económica la teníamos en nuestras manos, o sea, nuestra riqueza estaba en nuestras manos y nosotros podíamos comerciar y lograr el equilibrio, y las necesidades que surgían se paliaban con la riqueza nuestra. O sea, la independencia económica nos posibilitaba la justicia social. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para hoy proclamar o declamar, soy peronista. No podés ser peronista en plenitud si no tenés plata, si no tenés independencia económica, por más que lo hagas, lo des vuelta de la forma que sea. Entonces fíjate, yo estoy hablando de comparar estas dos revoluciones, porque cuando Mao estratégicamente considera, toma el poder y tiene que administrar la pobreza, o sea, pobreza de 1000 y pico de millones de habitantes. Entonces, no era fácil, o sea, la lucha de Mao en sus transformaciones y reformas no avanzaba, no lograba despegar a China. O sea, él había producido la revolución, había convencido a la gente, tenía un liderazgo firme, Chiang Kai-shek lo habían arrinconado en la isla de Formosa, o sea que no tenía prácticamente problemas para desarrollar, pero no había forma de desarrollar. O sea, no había riqueza, no podía repartir nada si lo único que podía tener, ofrecerle él a sus millones de seguidores era lucha desesperada, sembrar arroz, cosechar. Era primitivo prácticamente esa nación. Pero ¿cuándo se produce el milagro? Y acá es donde hay que señalar. Cuando en el 1972, fíjate, se produce un hecho insólito. O sea, viaja Kissinger a Cuba, a China, y posteriormente viaja Nixon a China. Y en 1972 Mao recibe a Nixon. Y a partir de 1972 se produce la gran eclosión de lo que hoy es China. Y eso, ahí está la madre del borrego, del lanzamiento, del desprendimiento de China. Si no hubiera producido ese viaje de Kissinger y posteriormente para consolidar el tratado, y Mao no hubiese abierto las puertas de China al imperialismo que había ganado la Segunda Guerra Mundial, China no existiera hoy. Entonces, todas esas cosas, nuestros dirigentes políticos no lo toman en cuenta. O sea, no toman en cuenta cuando uno habla de negociar. Yo soy un hombre de negocio en cuanto a lo que la teoría política. No podés, cuando estás sin capital, sin dinero,
en la pobreza. No puedes salir por más teorías y por más doctrinas y filosofías y rebusques. No salís. Solamente salís del pozo si alguien te tira una soga o te pone una escalera. Que eso fue lo que Mao abre la puerta a Occidente y le llueven. Ahí sí que le llovieron las inversiones. Sí, tuvo que proponer algo que sea atractivo, pero ese es el que nosotros no hemos entendido y que nuestra gente desde el peronismo no ha entendido nunca qué es lo que hay que hacer. Ahora bien, fíjate, 1945 Perón, 1949 Mao. Simultáneos tiempos. O sea, ideológicamente, ¿qué presumían? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su ideal? Y lograr bienestar para su pueblo. O sea, lograr bienestar para su pueblo y una lucha encarnizada ¿contra quién? Y entonces esa lucha encarnizada, fíjate a China cómo la ha llevado, y ellos sin dejar de ser comunistas. O sea, ellos son totalitarios, no te creas. China no es un país socialista en cuanto a socialista, en cuanto al tipo de democracia. No hay elecciones, no hay nada ahí. El partido es el que manda, es una dictadura muy bien organizada. Los chinos son los inventores de la pólvora, como te he dicho, y del papel. Entonces, y ahora de la 5G. Cuidado con ello. Entonces, fíjate, nosotros nos debatimos en una lucha enfrentando al imperialismo. En la medida que es fea, pero en sus últimos tiempos ya lo había entendido. O sea, el arreglo que Perón logra con Rockefeller, primero con Eisenhower, o sea, en 1950-51, Perón logra empezar se da cuenta, o sea, se da cuenta antes que Mao, Perón, de que había que arreglar con el imperio, que era la única forma de mantenerse, sostenerse y avanzar. Por eso, la culpa de todo esto, los ingleses, cuando vieron esa posibilidad, que Perón se asociaba con Norteamérica, hicieron bombardear, compraron a 4 o 5 marinos, les surtieron sus naves de ultramar, sus naves de combate, sus barcos de guerra, en pleno Atlántico, y bombardearon a Argentina y abortaron la idea de Perón, pero Perón estaba en plena negociación con el imperialismo. O sea, lo que después, fíjate, estoy hablando de usted del 55. Fíjate si nosotros hemos avanzado en la negociación con el imperio, que recién 20 años después, no, más, hasta el 72 recién Mao empieza a negociar con el imperialismo. Si Mao no hubiese negociado con Nixon, China no fuera lo que soy. O sea, te doy cuenta, te hablo de cosas concretas, no te hablo de ideas que habría que hacer o que vamos a hacer, no, resultados. Entonces, fíjate que yo te hago este video para que te des cuenta de que a veces la forma de comunicar las cosas o de no tener comunicadores es lo que nos entorpece y nos degrada y nos detiene en el tiempo. O sea, este concepto que estamos hablando, este análisis descarnado, no se hace desde el peronismo. Pero Perón es intocable. Sí, a mí me lo vas a decir. Pero vamos a estudiar la cosa y vamos a analizar, cuando hay ejemplos, por qué se establecieron, por qué unas revoluciones simultáneas, con 2 liderazgos esclarecidos sobre la misma dirección, que era el socialismo. Porque al final el peronismo es un socialismo. ¿Y qué ha logrado, qué está logrando China? La consolidación económica del socialismo. Entonces, cuando nosotros no analicemos, no tengamos gente que analice estas cosas con mayores capacidades que nosotros, por supuesto, pero que tomen los elementos reales como son. O sea, que te expliquen las cosas por qué son y por qué sucedieron y cuáles fueron las razones que
produjeron ese desbarajuste tan dimensional que hoy China es una potencia y nosotros somos un país de pordioseros. Hay que verlo. Y te digo una cosa, yo soy peronista de hueso colorado, en serio, no que mirá dónde estoy y qué estoy haciendo, sobreviviendo ahí, contando los centavos. Pero no importa, eso no, pero es parte de la tarea. Entonces, hoy quería yo contarte estas cosas para que cuando hablemos de algo con relación a lo que hay que hacer, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Entonces, muchos videos que yo he venido haciendo están direccionados a resolver problemas, no a hablar de teoría filosófica, lee las 20 verdades peronistas, a agarrarlo, nada de eso. O sea, las 20 verdades peronistas están incorporadas, como está incorporado en todos los católicos el Padre Nuestro. Eso no es necesario estar jode batiendo el parche para que lea. ¿Qué sirve que lo lean si no entienden y no saben el significado para aplicarlo en una realidad? Ahí los tenés, todos los peronistas que se dicen peronistas, a ver si te hablan de este tema y te traen una comparación y te lo explican y te muestran concretos resultados. Entonces, todas estas cosas que hacen que nuestra dirigencia carezca de argumentación y de solvencia, te lo demuestran los hechos, cómo proceden ellos, qué hacen ellos. Fíjate cómo se desenvuelve el gobierno, ya en la parte política, y dejemos de lado la pandemia, y pura trinquete, puras porquerías minúsculas, minuciosas, un diputado, 2 senadores, a ver si consiguen darle, qué sé yo, más comida a un puntero que al otro. Mirá la diferencia que ha llegado a estar el peronismo, ahora que está en el gobierno, fíjate y mirá para China, mirá lo que están haciendo los chinos. Fíjate vos, o sea, ahí lo tenés concreta. No es que, no importa que me putees a mí, puteame lo que se te dé la gana. Pero negá esa realidad. Fíjate, nosotros estamos viendo a ver cómo le damos de comer con la asociación, ¿cómo es que se llama? Ayuda Universal por Hijo. Ese es nuestro objetivo fundamental. Desarrollar el país con un gran proyecto, imposible porque no tenés plata. O sea, no podés hacer ningún planteamiento, ningún proyecto, ningún plan quinquenal o cuatrenal o trenal si no tenés un peso. Tenés que andás buscando plata para pagar la luz, para solventar los colectivos, para el gas, Imagínate en qué miseria nos hemos convertido, en qué pobres diablos. Y mirá los chinos. Y los chinos estaban mucho más jodidos que nosotros, mucho más, y eran mucho mayores cantidades. Entonces yo quería hoy hablarte de estas cosas porque despacio nosotros, ya ves, no ha sido de golpe, hemos ido tratando de avanzar, porque hemos ido aprendiendo también. O sea, como dicen los mexicanos, echando a perder se aprende. O sea que de 2000 y pico de video hemos ido avanzando lentamente, proponiendo cosas y todo, y viendo dónde fallábamos nosotros, que no proponíamos cosas que realmente demostraran nuestros errores, porque no es que tenemos que buscar los errores en los otros, que es la costumbre de los argentinos, buscar los errores en los otros. Busquemos los errores en nosotros mismos. ¿Por qué hemos hecho eso y seguimos haciendo las cosas mal? Mañana tenemos una charla muy esperada por mí y muy agradecido porque se va a producir con Inti News, con Wilmer Remar Domínguez, peruano extraordinario, inteligentísimo, capacitado al máximo por resultado, y un muchacho argentino, vigoroso, talentoso, un hombre joven de las nuevas generaciones que son los que van a tomar en el futuro el estandarte, o sea, que van a tomar el relevo nuestro, la nueva generación, muchacho será de 35 años más o menos, Daniel De Vita. Mañana se me ha pedido de que hagamos un programa, va a ser en México, va a ser alrededor de la 1 de la tarde, vamos a salir en vivo,
te recomiendo, a la 1 de la tarde serían las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en Argentina. Trata de vernos porque yo voy a exponer estas cosas. O sea, vamos a hablar. Ahí vas a ver confrontar, no diríamos confrontar, sino vas a ver hablar dos nuevas generaciones de argentinos, cómo ven la realidad, cómo la ve el joven de ahora, qué es lo que propone el joven y qué es lo que nosotros, después de cometer tantos errores y transitar durante tantos años en la adversidad, hemos aprendido. A lo mejor te sirve. Por eso yo hoy quería hacer este video. Tenía muchas ganas de hacer este video que tendrá imperfecciones como naturalmente son, porque uno lo que trata es de construir con los elementos que tiene. Pero si vos te explicás o buscás explicarte el potencial extraordinario de China ser una de las potencias hoy del mundo, cuando en el mismo tiempo empezó nuestro proyecto político peronista. Mirá a los chinos y míranos a nosotros. Nosotros somos los que no hemos sabido hacerlo. Perón, que es nuestro norte, que es nuestra bandera, que es nuestro sol, no estaba equivocado. No es que Perón no sabía esto y que no vio antes que Mao. 5 años antes que Mao ya Perón estaba avanzando. En el 51 Perón ya estaba negociando con los Estados Unidos. Fíjate vos cómo son las cosas. O sea, estas cosas hay que saberlas para poder hablar de política. En fin, mañana tenés perdóname, te he metido mucho rollo en la cabeza, pero tenemos que empezar a ser firmes y hablar con propiedad para que lo que hablamos, lo que digamos, tenga fundamento. Y el fundamento no lo busques en teoría filosófica, porque yo no tengo capacidades para hablar como un extraordinario orador público. O sea, no soy Castelar, que fue uno de los grandes oradores de la historia. Lo nuestro es modesto, pero contundente. Mañana nos vemos, por supuesto, porque fíjate qué lindo se está poniendo todo esto. Y esto realmente es lo que nos va a beneficiar, porque se va a armar una discusión, se va a abrir un debate. Y cuando vos abrís un debate, buscás información. Y cuando buscás información, estás haciendo cosas concretas. Te mando un abrazo.